see trees of green. Todo empezó en 1920 con Los Locos de la Azotea. Y 3 años más tarde surgiría la simiente de la broadcasting de todos los hogares. Este es Federico Domínguez, anunciando la apertura de RAES, Red Argentina de Emisoras Splendid. Transmite la Red Argentina de Emisoras Splendid, LR4, LRS y LRS1 de Buenos Aires. El 23 de mayo de 1923 se inauguró una estación bajo la característica TFF, que irradiaba desde el primer piso del Cine Grand Splendid en Santa Fe, 1854. La programación elegida se componía de audiciones periódicas de música clásica y bailable, que diferentes conjuntos orquestales, con la dirección de los maestros Marechal y Castellano, interpretaban en esa sala de 16 a 19:30 y de 22 a 22:30. Los propietarios eran el ingeniero Antonio Devoto y Benjamín Gaché, quienes decidieron que la fecha de inauguración sería el 6 de septiembre de 1924, con la característica LOW Radio Grand Splendid, otorgada por el Ministerio de Marina, que regía a la sazón el ordenamiento radiofónico. Desde esa fecha podía verse desde Santa Fe y Callao y alrededores una imponente antena colocada sobre la azotea del cine, cuya posición inclinada le daba el aspecto de una potente grúa con su correspondiente pluma en suspenso. En 1930, ya la radio era conocida como LR4, Radio Splendid. En el tiempo, gracias a los esfuerzos de Devoto y Gaché, se realizó en el Teatro Ópera de Buenos Aires la primera exposición internacional de radio, donde se puso de manifiesto el adelanto alcanzado por la industria radiofónica. El 25 de mayo se inauguraron, con la presencia del entonces intendente José Luis Cantilo, los nuevos y lujosos estudios en Ayacucho, poco antes de llegar a Las Heras. En 1931, Radio Splendid aportó una innovación que haría escuela: el micrófono viajero. Mediante su utilización, se efectuó una visita a Transradio y otra al Palacio de Correos y al soberbio transatlántico Atlantic. Por la onda de LR4 llegaron al público grandes espectáculos de cultura y arte, como la retransmisión en marzo de 1931 de la ópera Aída, representada en el famoso Teatro San Carlos de Nápoles. Llegaron también, entre otras notables, las voces de Pío XI y del ingeniero Guillermo Marconi. Asimismo, Splendid constituyó una orquesta clásica permanente, bajo la dirección del maestro José María Castro, que en su presentación inicial en 1932 acompañó al pianista Claudio Arrau. Desde Chicago, su micrófono trajo la voz del aviador italiano Aldo Balbo, que acababa de atravesar el Atlántico al frente de un escuadrón italiano de hidroaviones. Poco después, llegó por su onda la palabra de otro famoso aviador, el francés Jean Mermoz, que en su Arc-en-Ciel había unido en vuelo directo Francia y América. Ese año Splendid contrató a Hugo Mariani, director de orquesta, que luego secundaría a Carlos Gardel y a Rosita Moreno, que también trabajó con el Zorzal, y a Ripley, el creador del Créase o No. Un alarde de organización y técnica lo constituyó la retransmisión efectuada el 5 de marzo de 1934 a las 23, en la cual Carlos Gardel, quien se encontraba en Nueva York en los estudios de la NBC, cantó para el público rioplatense. Pero lo curioso del caso es que sus guitarristas, Barbieri, Riverol y Vivas, lo secundaban desde Buenos Aires, ubicados en los estudios de LS5, Radio Rivadavia, con auriculares puestos. Los músicos iniciaron la actuación con un tema determinado que fue propalado por la onda corta a Nueva York. Allí Gardel, también con auriculares, lo escuchó y al llegar el momento inició el canto,
acoplado al acompañamiento de guitarras por la National Broadcasting Company y en simultáneo con LR4, Radio Splendid. También el Campeonato Mundial de Fútbol de ese año contó con enviados especiales a Italia para que los argentinos pudieran escuchar en su propio idioma los incidentes de los 6 partidos más importantes del torneo. También desde Italia se propaló Round por Round, la pelea librada en Nueva York por el Campeonato Mundial de todos los pesos entre los boxeadores Max Baer y Primo Carnera. También desde sus estudios de grandes dimensiones, especialmente construido para conciertos en Ayacucho 1556, se transmitieron memorables conciertos del maestro Daios Vela, al frente de su orquesta, y los tenores Tito Schipa, Alfonso Ortiz Tirado, Juan García y Pedro Vargas. Radio Splendid transmitió desde el edificio de Transradio en la calle Maipú 555, actual sede de Radio Nacional, hasta que un incendio la obligó a trasladarse al edificio de Arenales 1925, compartido con Radio Excelsior y FM Splendid. Y en ese lugar nos detenemos, porque Splendid de Arenales es una historia aparte y quizás el fin de una historia de verdadera radio. Si bien es cierto que todo debe adaptarse a las circunstancias y la época, me permito detenerme allá por los 70, en la radio que yo transité y viví a pleno, con las voces que aún resuenan en mi cabeza, con los amigos y maestros de ese día a día. Por eso dejo parte de esas voces y, por qué no, algunas imágenes. Escucharán a Benjamín Benito, Roberto Real, Margot Pérez del Cerro y Julio Vivar. Inmediatamente por dinero en efectivo, utilizables como moneda corriente para pagos, cheques de viajero del Banco de la Nación Argentina. LR4, LRS, LRS1, LRS2, Radio Splendid Buenos Aires. ¿Quién le dice? Pruébela. Puede gustarle. La hierba nobleza gaucha. Compañero, quiero si es esperidina. Yo soy esperidinero. Y ahora, amigos nuestros, en el programa Jazz del Ayer, el conjunto New York. Algunos más: Enrique Ferreira, Roberto Daois, Víctor Arriagui. Fútbol de primera con José María Muñoz. Pasión de multitudes en la edición 1973 del Campeonato Metropolitano de Primera División. Con el relator de América, José María Muñoz, en la locución comercial, Leopoldo Costa y Enrique Ferreira. Splendid. Exactamente en onda con Splendid, la emisora para usted y el mundo, por sus ondas cortas en 25, 31 y 49 metros. Ricardo Davis. Este es el gran show Splendid del rock and roll con la sensación 1957. Eddie Pequenino y sus Rockers en Take It Easy, Baby. Hasta aquí transmitió LR4, Radio Splendid, en su frecuencia de 990 kHz y sus ondas cortas en 25, 31 y 49 metros respectivamente. Muchas gracias por la atención brindada y será hasta cualquier momento.